Hay uno que me aparece, perdón, Hay, hay uno que te parece que. un espacio donde Nicolás Maduro es el anfitrión, supongo no me meto a ese, ¿verdad? No. A ver, compartir a través de. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos la transmisión en vivo. Vamos a dar un espacio de unos 3, 4 minutos para que la gente, el público que se quiera unir a este diálogo que estamos organizando de parte de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, puedan unirse y posteriormente daremos inicio. Gracias. A ver. Mm, buenísimo. Voy a anunciarlo en Twitter y también. Un usuario bajo el nombre de Pau Alarcón está entrando. Lo voy a admitir. ¿Quién es Pau Alarcón? Hola, buenas tardes. A ver, y vamos a publicar un tweet. Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en vivo a través de Twitter, a través del Facebook de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo. Agradezco a todas las personas que nos acompañan, agradezco a las personas que nos están sintonizando en vivo y pues bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de diálogo titulada Conflicto Palestino-Israelí, Reconfiguración Territorial de Medio Oriente 2023. Mi nombre es Laura Acacio, soy actual presidenta de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, REGAT, y pues bueno, es un gusto y es un honor tener esta tarde a la doctora María Cristina Rosas y al licenciado Sebastián Erdmenger, quienes nos estarán deleitando con un valioso análisis de la región del Medio Oriente.
Y pues bueno, también es un gusto darle la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy, a los asistentes y pues a los miembros de la REGAP. En primer lugar, quiero mencionar que la Red de Estudios Globales Atlas Polaris se encuentra enfocada en promover una cultura de investigación científica mediante la construcción de espacios de reflexión y diálogo acerca de temas globales y relaciones internacionales. Trabajamos en conjunto con diferentes investigadores, instancias académicas, gubernamentales, privadas y de la sociedad civil, con el fin de seguir innovando y modernizando los estudios globales y las relaciones internacionales de nuestro país. En específico, en esta sesión fue planeada con el fin de crear un espacio con distintos especialistas en Medio Oriente para analizar en conjunto la guerra regional que se ha venido gestando en esta parte del mundo desde el siglo pasado y que se exacerba a partir de las confrontaciones recientes del asimétrico conflicto palestino-israelí, que junto con otros conflictos en Irak, en Siria, en Yemen, en Afganistán y en otros países desembocarán en una reconfiguración territorial que afectarán no solamente a Medio Oriente, sino a todo el mundo. Este evento fue diseñado para estudiantes, para egresados, profesionistas, investigadores, organizaciones, instituciones públicas, organismos de la sociedad civil y bueno, para todas aquellas personas que estén interesadas en profundizar sus conocimientos en Medio Oriente y pues en la situación que estamos viviendo tan difícil al día de hoy. En este sentido, pretendemos a través de esta mesa de diálogo que los participantes puedan obtener conocimientos básicos sobre estos temas. Entonces, quiero cerrar con esa breve introducción, agradeciendo a todas las personas que nos acompañan en vivo. Y en segundo lugar, y de manera personal, agradezco a Fundación EVAC y a todos nuestros colaboradores por todo el apoyo y la difusión brindada. Por último, agradezco a nuestros invitados y a nuestros compañeros moderadores que nos estarán apoyando a dirigir esta mesa. Espero que disfruten mucho la mesa de diálogo, que estoy segura que seguirá aportando muchísimo y enriquecerá el debate de la región del Medio Oriente. A continuación, le cedo la palabra al maestro Valentín Martínez, quien es director de Desarrollo Tecnológico dentro de la REGAP y quien sugirió este gran evento. Amigo Val, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Primero que nada, gracias también al Sebastián, a la doctora María Cristina, por aceptarnos la invitación. Este evento, sin duda, creemos que es necesario en un momento donde hay demasiada información al respecto y que todo el mundo cree que tiene una opinión. A veces escuchar opiniones de personas que lo han estudiado y que se han metido a estudiarlo a profundidad, pues es una luz, es un faro que guía navíos perdidos en la red, en la era de las redes sociales y la desinformación. Entonces, pues bueno, me complace mucho darles la bienvenida a este evento que se organizó con gran trabajo y dedicación por parte de la REGAP, dentro de esta coyuntura que sabemos sumamente compleja y atroz, como lo es el conflicto palestino-israelí. En este telón, y para comenzar de la mejor manera, me gustaría presentarles leer la semblanza de ambos ponentes, no sin antes externarles el agradecimiento por su tiempo. Entonces, comienzo en primer lugar con la doctora María Cristina Rosas. En acotaciones y en palabras de Laura, y coincido, una de las mejores investigadoras que ha dado este país. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y participó en el lanzamiento de la iniciativa sobre resolución de conflictos internacionales en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte. Asimismo, efectuó otros estudios de especialización en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York,
en la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, en la Universidad de Ottawa en Canadá, en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Turku en Turku, Finlandia. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde hace casi 3 décadas ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Ella pertenece al sistema del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en Ginebra, Suiza, en temas de política comercial, y asimismo ha impartido cursos y efectuado estancias de investigación en diversas universidades e institutos de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Rusia, Japón, Honduras, Uruguay, la República Popular China, Ecuador, Taiwán, Austria, Alemania, Argentina, Turquía y Brasil, entre otros países. Ella es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, al igual que del panel de expertos de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, OLOF, Valme, Asociación Civil. Bienvenida, doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. En segundo lugar, me permitiría también presentar a un gran investigador, activista y amigo, el licenciado Sebastián Ermenger García, quien estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. En el ámbito profesional, los últimos años ha estado relacionado con los medios de comunicación, enfocado en el análisis de temas internacionales, sin dejar de ver la perspectiva desde México. Actualmente se desempeña como director editorial en Te lo Cuento, donde supervisa el equipo editorial responsable de los contenidos del newsletter, redes sociales, página web y el podcast Daily, el cual produce en colaboraciones de Dudas Media, productora detrás de importantes podcasts como Se Regalan Dudas, entre otros. Entre sus responsabilidades están los contenidos para Money Brief, El Times y Business Thrive, productos que forman parte del grupo Te lo Cuento TLK. Desde marzo de 2022 conduce el noticiario internacional Tengo Otros Datos, que se transmite en Ibero 90.9 FM todos los jueves a la 1 de la tarde, y es asociado del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXE. Además de esto, por su participación en la segunda Peace Summit of Emerging Leaders, o Encuentro de Paz de Líderes Emergentes, celebrado en las oficinas de Naciones Unidas de Bangkok, Tailandia, fue nombrado embajador de la paz por la organización no gubernamental Humanitarian Affairs Asia. Ha participado en eventos internacionales como Geneva Summit of Human Rights and Democracy, la Cumbre de Premios Nobel de la Paz y demás eventos académicos en el país. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias también por tu tiempo, por estar aquí hoy. Valen, mil gracias por la invitación a todo el equipo de la REGAP. Qué gusto estar acá y qué gusto estar con la doctora María Cristina. Bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulos, daremos inicio a esta mesa de diálogo. No sin antes recordarles a los ponentes, el orden en el que tendrán su participación es el mismo en el que fueron presentados. Por otro lado, me gustaría recordarle a las personas que están viendo o escuchando esta transmisión que la sesión de preguntas comenzará unos minutos antes de que termine el evento, es decir, a las 5:50 más o menos, y las preguntas podrán ser enviadas a través del Facebook Live. Y por favor, si pueden, envíen sus preguntas con su nombre y a quién va dirigida la pregunta, a qué ponente les gustaría que les responda. Entonces, pues bueno, si me permitiré dar una introducción al tema, muy breve, para ponernos en contexto. Estamos ante un conflicto que comenzó hace 75 años y, según Moshe Machover, surge del enfrentamiento entre el proyecto sionista de colonización y el pueblo autóctono árabe palestino.
Este proyecto, considerado un punto crucial, establece las bases para el nacimiento del Estado de Israel en 1948, generando oposición de los estados árabes. La Declaración de Balfour en 1917 compromete a Gran Bretaña a crear un hogar nacional judío, pero el conflicto se intensifica con la Gran Rebelión Árabe de 1936 al 39 y los primeros ataques armados judíos en 1944 al 46. La Resolución de Naciones Unidas en el 47 acuerda la partición de Palestina, dando origen al conflicto. Todo esto fue el choque entre el sionismo y el nacionalismo árabe caracteriza este conflicto. Mientras el sionismo busca la creación de un Estado judío respaldado por la Declaración Balfour, el nacionalismo árabe surge como reacción a la dominación otomana y británica, así como a la inmigración sionista. La resolución en 1947 establece la participación de Palestina y esto nos origina un problema que explota en conflicto armado en el 2023. Entonces, con esta breve introducción, y disculpen la falta de claridad, intenté ser muy resumido para no quitar detalles. Con esta breve introducción, nos gustaría preguntarles en su perspectiva, ¿qué es el conflicto israelí-palestino? ¿Por qué explota este año? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre que genera que esto de tantos años explote a este nivel? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Gracias de nuevo, Ragab, por la invitación. Yo creo que hay que hacer varias aclaraciones. No es el conflicto, son los conflictos árabe-israelíes. Es en plural porque desde que se funda el Estado de Israel tenemos un primer conflicto con los árabes, porque a Israel se le asignó cierto territorio, pero se tomó una tajada más grande del pastel respecto a lo que había establecido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego nos podemos ir a la Guerra de los 6 días, esa es otra guerra, que duró 6 minutos, decía un ex embajador palestino en México, ¿no? Decía que la Guerra de los 6 días en realidad fue una aplanadora de Israel hacia los palestinos y hacia Egipto y Siria. Y luego tenemos la Guerra del 73, esta guerra del Yom Kippur, importantísima porque guarda muchas similitudes con lo que estamos viendo actualmente. Se decía en aquel tiempo, en el 73, cuando era primera ministra Golda Meir, que ha sido la única mujer, por cierto, primera ministra en Israel, se decía que los servicios de inteligencia del Mossad fueron tomados por sorpresa, porque tanto Egipto como Siria realmente estuvieron a nada de poner de rodillas a Israel. Israel se sobrepuso en buena medida también gracias al apoyo de Estados Unidos. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama Golda. Se estrenó recientemente, lamentablemente no está en cartelera ahora, pero búsquenla, por favor. El papel de Golda Meir lo hace esta extraordinaria actriz británica Helen Mirren, la que hizo el papel de la reina Duracell, que falleció el año pasado, de la reina Isabel II. Bueno, esta película narra precisamente lo que ocurre en la guerra de Yom Kippur en el 73 y hay partes de la película en donde observamos una suerte de juicio del SET, del Congreso hacia Golda Meir, de por qué no se anticipó a lo que era evidente que sería una invasión de Egipto y de Siria, y ella no echó de cabeza a sus servicios de inteligencia, pero a lo largo de la película escuchamos que los servicios de inteligencia supuestamente consideraron que no se atreverían Egipto y Siria a atacar. Bueno, al final Israel prevaleció, pero un resultado de esta guerra fue que se iniciaron negociaciones para que Egipto fuera el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel. Israel ha luchado históricamente por ganar el reconocimiento de los árabes y el primer país que lo hizo fue Egipto por la intermediación de Estados Unidos, siendo presidente James Carter, y esto fue durante los acuerdos de Campo David. Entonces, Egipto es el primero. El otro país que reconoce a Israel, digamos hablando de estos tiempos, es Jordania. Y de ahí me quiero brincar, porque realmente son muchos los conflictos entre árabes e israelíes, me voy a brincar a la era de Trump, porque para mi gusto la administración de Donald Trump y de su yernito, al que aquí le dimos el orden del águila azteca, son los principales responsables de lo que estamos viendo actualmente entre Hamas y el Estado de Israel.
Bueno, al yernito de Trump se le ocurrió la idea, iba a decir brillante, pero no lo fue, de colocar el tema de la creación del Estado palestino en un segundo lugar y darle prioridad a la normalización de las relaciones de los árabes, de los países árabes con Israel. Obviamente esto fue un error garrafal. ¿Qué logró Trump con los acuerdos de Abraham o de Abraham, como se pueden decir en inglés o en español? Bueno, logró que 4 estados, entre ellos Marruecos, Sudán, los Emiratos y Bahrein, reconocieran al Estado de Israel. Entonces, ya no son solo 2 estados, con los 4 que digamos, que reconocen al Estado de Israel, ya son 6 estados árabes, países árabes, que reconocen al Estado de Israel, es la tercera parte de la Liga Árabe. Entonces, Israel va logrando lo que quiere, Occidente va logrando lo que quiere, pero el yernito de Trump y el mismo Trump trataron de hacer a un lado el tema palestino y colocarlo en un segundo plano de importancia. Entonces, no nos sorprenda que jamás apoyado, jamás llegó, digamos, al poder elegido, ¿sí? Por votación, ¿sí? Ellos no llegaron por golpe de Estado ni nada de esto, pero ellos se han convencido después de los acuerdos de Abraham o Abraham de que no les queda de otra más que usar el terror para reivindicar la agenda palestina. ¿Sí? Entonces aquí el tema se reduce a que Israel defiende mucho su derecho a existir. Yo estoy de acuerdo con eso. Digo, cuando vemos el holocausto y vemos todas las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, yo estoy de acuerdo en que exista el Estado de Israel, pero también el Estado de Palestina tiene derecho a existir. Entonces, esto sería un inicio, digamos, de la explicación de lo que estamos viendo hoy. Muchas gracias, doctora. Eh, Sebastián, por favor, tiene adelante. Sí, gracias. Mira, a mí me gusta mucho un concepto que usa el profesor Estefan Esberro, que fue director del Instituto de Estudios Internacionales del ITAM, que menciona que el conflicto israelí-palestino es el laboratorio perfecto de las relaciones internacionales y en gran parte es cierto por varios motivos, ¿no? Es un conflicto, a mi entender, uno de los más complejos que hemos visto en el último siglo, si no es que el más complejo. Es un conflicto que tiene sin duda un tema geoestratégico, ¿no? Territorial. La zona de Israel y de Palestina puesta en un punto pues importantísimo entre el mar Mediterráneo, pero también la entrada a Europa y la entrada, la conexión con África, la conexión con Asia, ¿no? Un punto central en el mapa, también un tema sin duda importante de recursos y una vinculación cultural histórica, ¿no? La cuna de las 3 religiones monoteístas que sin duda explican la civilización occidental, ¿no? Entonces, sin duda para mí es un laboratorio muy complejo, ¿no? Para entender muchos fenómenos de relaciones internacionales también, porque en épocas más recientes hemos visto también la involucración de actores no estatales, con la vinculación de actores estatales. Fue un centro importantísimo para la disputa bipolar de la Guerra Fría. Entonces, sí, sin duda es el laboratorio para mí. ¿Qué pasa ahora? Y la doctora María Cristina Rosas hacía un gran balance histórico y no voy a entrar en ese balance histórico que ya hizo y que también para ponernos a pensar en una resolución del posible conflicto, una solución de 2 estados o las distintas propuestas que se han puesto sobre la mesa a lo largo de la historia, pues también creo que habría que entender el momento actual, ¿no? De la situación hoy. Eh, siempre es importante voltear al pasado, pero a veces también es complicado determinar de quién es esa tierra, ¿no? Sin duda es de los dos y eliminar una reivindicación de cualquiera de los dos pueblos a esa tierra, pues es realmente complicado. ¿Qué pasó en los últimos años? Y creo que hay que entender varias razones. Los acuerdos de Abraham, por un lado, esta intención estadounidense de resolver la situación en el Medio Oriente a través de normalizar relaciones israelíes con otros países. También hay que entender que el tema, la causa palestina, ha significado un desgaste para muchos países árabes, ¿no? Es importante también reconocer aquí
cierta hipocresía de algunos países árabes sobre la causa palestina, Egipto, Jordania, ¿no? Entonces, para muchos de los países árabes que históricamente pelearon con Israel, ya no era en ciertos gobiernos, y el caso más reciente es el de Arabia Saudita, que lo estamos viendo, era uno de los actores que estaban sobre la mesa para integrarse a los acuerdos de Abraham o a los llamados procesos de normalización de países árabes con Israel. Arabia Saudita estaba ahora con el liderazgo del príncipe Mohammed bin Salman en MBS, estaba reorientando la política exterior saudí hacia una apertura comercial, la no dependencia del petróleo, hacia acercarse más a Estados Unidos, y eso fue una ventana para que Estados Unidos también pudiera negociar una normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Probablemente para MBS, para el príncipe Mohammed bin Salman, el objetivo principal, ¿no? En esta idea de ser un país exitosamente económico, pasaba por la estabilidad del Medio Oriente, y eso significaba tener una relación medianamente estable con Israel. Eso sí, una cosa es el gobierno saudí y las intenciones del príncipe heredero, y otra cosa es la sociedad saudí, que siempre ha sido también muy, muy cercana, como mucha de la sociedad árabe, a la causa y a la legítima reivindicación palestina de tener un Estado, ¿no? Ese contexto es importante. Y el otro que también me gustaría traer a la mesa es el contexto interno de Israel. Israel lleva 5 o 6 años en una crisis política insostenible, en una incapacidad de poder formar gobiernos estables, duraderos, con un primer ministro, Benjamín Netanyahu, envuelto en escándalos de corrupción, tiene varias causas penales abiertas. En ese sentido, pierde el poder y entra Israel en una espiral de la crisis de la hiperdemocracia, donde van constantemente a elecciones el pueblo israelí y no se logra formar un gobierno. Tuvimos experimentos donde se iban a alternar los primeros ministros de la oposición, Benny Gantz y Yair Lapid, 2 meses y 2 meses, 2 meses y 2 meses. Cayó esa endeble coalición, la última, que estaba hecha por un tutti frutti de partidos entre árabes, partidos de izquierda, los históricos partidos laboristas, Cajolabán y demás partidos de la centro izquierda israelí, y entra pues el status quo israelí, ¿no? Que se llama Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, el líder del Likud, el partido de derechas de Israel, que tiene que pactar con una serie de personajes realmente lamentables, que Itamar Ben-Gavir, ¿no? Algunos funcionarios, ministros de partidos francamente racistas, que han llamado a la expulsión de los ciudadanos árabes israelíes, los ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí, que tienen todos los derechos dentro de Israel. Hablaba también en contra de la comunidad LGBT, muy importante, ¿no? Y entonces, en este sentido, el gobierno de Israel, este último gobierno de Benjamín Netanyahu, tal vez con esta presión y con lo tenían amarrado a Netanyahu estos partidos de extrema derecha, se propone una reforma judicial que fue la chispa que detonó una serie de manifestaciones y protestas que hemos visto a lo largo de este año en Israel hasta el 7 de octubre, ¿no? Hasta el 7 de octubre, el día del ataque terrorista de Hamas. Días y días, fines de semana tras fines de semana, donde miles y miles de personas salían a las calles a manifestarse en contra de esta reforma judicial, que básicamente buscaba eliminar o restringir los poderes que tiene el Tribunal Supremo de Israel. Israel, al no tener constitución, es un país que depende mucho de sus check and balances, como llaman en Estados Unidos, ¿no? De estos contrapesos. Y sin duda la Suprema Corte era el gran contrapeso de ciertos gobiernos, como este último gobierno de Netanyahu, cargado a la extrema derecha, que buscaba que el gobierno, la Knesset, la mayoría en el Parlamento israelí, el gobierno actual tiene 64 asientos, ¿no? De los 120 que tiene la Knesset, es una mayoría endeble también, y fue lograda gracias a estos partidos de extrema derecha. ¿Qué quería esta reforma?
pues justo que esa mayoría en el gobierno pudiera revertir las decisiones que tomaba la Suprema Corte. En ese sentido, tenemos a un gobierno israelí absolutamente debilitado, absolutamente dependiente de los acuerdos que logró el primer ministro Netanyahu con estos partidos de extrema derecha, y también tenemos fallas, que ya mencionaba la doctora, de inteligencia y fallas de prospectiva de lo que puede pasar en la región, ¿no? Antes del 7 de octubre. En este sentido, el Shin Bet, la inteligencia israelí interna, pues falló profundamente. Se ha dicho que Egipto, como en el 73 con Golda Meir justamente, está, ya que la doctora inauguró las recomendaciones cinematográficas, yo les recomiendo también la serie El Ángel, que es justamente como este espía egipcio muy cercano al gobierno egipcio de aquel momento, incluso cuñado de Nasser, trabaja como espía también para Israel y le dice a Golda Meir de lo que podía pasar en Yom Kippur en el 73. Bueno, la inteligencia establece que Egipto también en esta ocasión le avisó al Shin Bet y al primer ministro Netanyahu de que algo grave iba a pasar en Gaza. Eh, la concentración de Netanyahu y de las fuerzas de defensa israelí estaban en Cisjordania, no en Gaza. Con Gaza, con Hamas, había cierta capacidad de Netanyahu prefería negociar con Hamas que con la Autoridad Nacional Palestina, que con el Fatah en los últimos meses, y las tropas, sobre todo, estaban en el norte y en Cisjordania, y ahí hubo una falla estructural que probablemente cuando esta guerra acabe, le va a costar no solo el puesto, sino probablemente mucho más a Netanyahu. Claro, claro. Muchísimas gracias, Sebastián, y doctora, por ponernos este contexto tan realista, ¿no? Tan objetivo de lo que está ocurriendo. Em, me, Le cederé el uso de la palabra al licenciado Carlos Peláez. Él es moderador en esta mesa y es director de cartografía de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Él hará la siguiente pregunta. Muchas gracias. Un saludo caluroso a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la presentación, Van. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente, y es, ¿por qué muchos especialistas hablan de una guerra a nivel regional? ¿Y cómo este evento que ha sucedido en 2023 puede exacerbar la reconfiguración de Medio Oriente a partir de este ataque de Hamas a Israel? La segunda sección ¿es verdad que Gaza podría desaparecer? Bueno, aparentemente es un conflicto regional. También Rusia-Ucrania es un conflicto regional. Sin embargo, las implicaciones son globales, ¿no? Ahora, yo creo que aquí es muy importante introducir el tema de la geopolítica, que no se ha mencionado, porque evidentemente la región de Medio Oriente es una región en la que, por ejemplo, en la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos buscaban hacer prevalecer sus intereses. Por ejemplo, después de aquella guerra de Yom Kippur, bueno, yo creo que desde la guerra de los 6 días o de los 6 minutos y luego con la guerra de Yom Kippur, Estados Unidos valora mucho la importancia de Israel como un garante de los intereses occidentales en la zona. En el caso de los países árabes, muchos países árabes, no las monarquías petroleras, pero sí muchos países árabes, que también algunos son petroleros, estoy pensando en Nasser, van a ver exacerbado su nacionalismo cuando aparece el Estado de Israel. Digo, el nacionalismo árabe tiene, por supuesto, muchos más antecedentes. Pero el nacimiento del Estado de Israel exacerba el nacionalismo árabe y la Unión Soviética va a acercarse mucho a los árabes precisamente para tratar de tener una mayor ascendencia en la región. Eh, bueno, a Nasser se le consideraba casi un títere, ¿no?, de la Unión Soviética, y bueno, no voy a entrar en esas discusiones. Lo que quiero referir es que es difícil entender lo que sucede en la región si no revisamos el quehacer de las grandes potencias. En la Guerra Fría, sobre todo veíamos Estados Unidos y la URSS. Cuando termina la Guerra Fría, Estados Unidos se siente a sus anchas. De hecho, Clinton, recordarán, después de la Primera Guerra del Golfo, ofrece su mediación para un plan de paz, los acuerdos de Oslo,
negociaciones que condujeron a aquella imagen histórica donde vemos a Yasser Arafat con Yitzhak Rabin dándose la mano. Aparentemente Rabin no quería dar la mano, pero Clinton le dijo, dale, dale la mano, te está extendiendo la mano. Lo menciono porque esa imagen que le ha dado la vuelta al mundo y que hemos visto recreada recientemente a propósito de los acontecimientos en la región, nos muestran a un Estados Unidos fuerte, que no es el caso hoy. Hoy Estados Unidos es un país en declive. Y yo creo que esto es importante traerlo a la mesa, dado que el declive de Estados Unidos, y lo vimos a partir del 7 de octubre, cuando Blinken viaja a Medio Oriente y no lo reciben en varios países. Es Biden quien tiene que ir en persona, o sea, tiene literalmente que apersonarse para tratar de ofrecer sus buenos oficios. Y aún así ha recibido muchas críticas porque él tiende, obviamente, a favorecer a Israel. Toda la gestión de Estados Unidos en Medio Oriente, ante los diversos conflictos entre Israel y los árabes, siempre la gestión de Estados Unidos ha buscado favorecer a Israel. Entonces, no es un mediador desinteresado, no es un mediador objetivo, siempre carga el apoyo a Israel en campo. David lo hizo en los acuerdos de Oslo, lo hizo en los acuerdos de Abraham en la época de Trump. Pero en el momento actual vemos un ascenso de, por ejemplo, la República Popular China, que en la región es muy interesante porque la República Popular China no es tan política, es más geoeconómica. Por ejemplo, a las monarquías árabes les encanta tener relaciones con China porque China no les está criticando que no son democracias, ¿no? Porque pues, el burro hablando de orejas, pues no. En cambio, Estados Unidos cada que puede le echa en cara a Arabia, hace un rato se hablaba de Arabia, que no es democracia, ¿no? Y que es importante preservar la democracia. Biden ha hecho 2 cumbres mundiales sobre la democracia, una hace 2 años y otra en el primer semestre de este año, y no ha invitado a las monarquías árabes. ¿Por qué? Porque no son democracias, ¿no? Entonces, esta narrativa de Estados Unidos de que ustedes no son democracias, le choca mucho a las monarquías, y en cambio muchas de ellas están felices de hacer tratos con China, porque China no pone ningún pero para acercarse a ellas. Y luego está el caso de Rusia, no olviden a Rusia, que tiene bases militares en Siria y tiene alianza con Irán. Irán es otro actor regional muy importante, muy apoyado por China y Rusia, y creo que estos son elementos que tendríamos que poner. Muchas gracias, doctora. Licenciado Ortmer, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, aquí creo que hoy lo que se habla de un posible rebalsamiento de este conflicto a una escala regional y global entra por dos ejes principales que están realmente conectados, ¿no? Primero es el norte de Israel, la frontera con Líbano y la presencia o el posible involucramiento de Hezbollah en el conflicto. Desde el 7 de octubre, desde el 8 realmente, un día después del ataque de Hamas, Hezbollah comenzó a lanzar ciertos cohetes que obligó a un despliegue de tropas israelíes a la zona norte, a la línea azul, ¿no? Esa frontera mediada por Naciones Unidas entre Líbano e Israel. Hezbollah, la milicia de Hezbollah, financiada y respaldada por Irán, al igual que Hamas, ¿no? El Wall Street Journal, días después del ataque, mencionaba que había información de inteligencia donde elementos o combatientes de Hamas reunidos en Beirut con líderes de Hezbollah y con las guardias revolucionarias de Irán habían aprobado o le habían dado luz verde al ataque del 7 de octubre, ¿no? Entonces, sin duda aquí el telón de fondo es el enfrentamiento que tenemos en el Medio Oriente entre los polos de poder, ¿no? Por un lado, el mundo chiita, ¿no? Encabezado por Irán, ¿no? Que ha peleado con sus aliados proxies, con sus actores no estatales a los cuales financia, entrena, les da armas, los apoya, ¿no? Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, que tiene una presencia importante en el Parlamento libanés, en un Líbano hoy que es
auténticamente o muy cerca de ser un estado fallido, con una crisis inflacionaria impresionante, con cortes de luz todo el tiempo, que un Beirut que no se ha recuperado de esa explosión de hace unos años, ¿no? Y por el otro lado también tenemos a Yemen, ¿no? Y los Houthis. Creo que tampoco desde México hemos hecho lo suficiente para aclarar que hay 2 mexicanos secuestrados en Gaza y otros 2 en un barco en Yemen, ¿no? Ya será motivo después para hablar de la postura mexicana sobre este conflicto y la protección consular que siempre nos felicitamos y que pues hay 4 mexicanos secuestrados en este conflicto, ¿no? Entonces tenemos aliados o actores no estatales violentos financiados por Irán. Y ahí me parece que puede ser el gran punto donde esto se podría escalar a un tema sin control, ¿no? Luego tenemos actores regionales más estatales y a mí me parece, coincido con la doctora de que Estados Unidos no es un mediador objetivo, nunca lo ha sido ni nunca lo será, pero ninguno, ¿no? O sea, Qatar, que ha funcionado en esta semana como el gran mediador para la liberación de los rehenes, pues por supuesto que no es objetivo, por supuesto que no es un mediador enteramente confiable para Israel, ¿no? Qatar a través, o sea, financia directamente a Hamas, muchos líderes de Hamas viven en Doha, de hecho, Hamas tiene una oficina política en Doha, ¿no? Hoy estuvo el director de la CIA en Doha, justamente porque ese es el centro de mediación y de negociación. Qatar se ha posicionado como el gran negociador, sobre todo para temas de liberación de rehenes, no solo en este conflicto, lo fue también en el conflicto, en la toma talibana en Afganistán, lo ha sido también incluso en Ucrania ha servido como un mediador para distintos elementos. Muchos lo hablan como si fuera el Suiza actual en cuanto a la capacidad de negociación para la liberación de rehenes. Pero Qatar no es un socio confiable como negociador para la óptica israelí, ¿no? Qatar también es el gran financiador de Al Jazeera y creo que después podemos hablar de cómo este conflicto y estas guerras también se juegan en una esfera de las narrativas y de la publicidad y de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Entonces, sí creo que efectivamente ni Estados Unidos es un actor objetivo, ni Qatar, pero creo que en estos momentos justamente son los actores que se necesitan. Egipto nunca lo fue tampoco, ¿no? Egipto también en su momento, hasta antes de Qatar, era el gran mediador en este conflicto entre los palestinos y los israelíes. Hoy ha quedado realmente desplazado, ¿no? Por Qatar. Pero sí, yo creo que aquí el telón de fondo es en la capacidad de que este conflicto se pueda incrementar a una escala regional, pasa enteramente por Teherán y pasa por la rivalidad que están mostrando tanto el mundo suní, Arabia Saudita, y el mundo shia, ¿no? Poco antes del 7 de octubre, China logró negociar un acuerdo de estabilización de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Que también es profundamente importante para entender un poco dónde estamos parados, porque son actores, ¿no? Qatar, Arabia Saudita, que no se comportan de una forma enteramente monolítica o de blanco y negro, o de solo están de un lado o están del otro, ¿no? O sea, hay intereses nacionales que llevan a que estos países estiren o aflojen la liga en distintas proporciones y en distintas carreteras de comunicación, ¿no? Eh, pero sin duda el gran punto que podría desestabilizar esto es la vinculación directa o no de Teherán y ahí sí las capacidades que tengan de deterrence, ¿no? De calmarlas. Pues incluso cuando el Wall Street Journal sacó esta información de que había sido Irán el que dio la luz verde, Estados Unidos salió a decir, yo no tengo información de mi inteligencia que logre vincular a Irán, ¿no? En un esfuerzo por no escalar este conflicto y señalarlos directamente de que ellos fueron los responsables del ataque terrorista, el más mortífero para los judíos desde la Shoah, ¿no?
Muchas gracias a ambos ponentes. Por último, tenemos la última de nuestras preguntas, que es, existe mucha desinformación en esta era de posverdad y es muy difícil formar un criterio propio sobre lo que está ocurriendo. La pregunta en relación a esto es, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en este conflicto? Estoy seguro de que muchas personas que nos están sintonizando también tienen sus propias preguntas de qué tan frecuente es esto en los conflictos que atañen a Medio Oriente o en general conflictos armados y cómo se comporta la sociedad civil en lo relativo a este conflicto en Medio Oriente. La primera respuesta tiene el uso de la palabra la doctora María Cristina. Gracias. No me queda claro si la pregunta es sociedad civil en Medio Oriente o sociedad civil en el mundo, pero a mí me parece que esta desinformación, la única manera de contrarrestarla, pues es obviamente haciendo el checklist, haciendo la verificación de información. Yo creo que también mucha gente como consumidora de noticias se ha acostumbrado mucho a tomar como cierto lo primero que ve y hay que hacer un esfuerzo por discriminar la información, por verificar. Ahora ya tenemos varios mecanismos de verificación, incluso las propias redes sociales los ofrecen, ¿sí? Y esto puede ayudar un poco, pero creo que la región, hablando de México, es muy desconocida para nosotros, no obstante que, bueno, nosotros hemos tenido una presencia diplomática de Palestina desde hace muchísimo tiempo y tenemos relaciones diplomáticas pues, con todos, ¿no? Y un tratado de libre comercio con Israel, ¿no? A pesar de todo eso, la región es sumamente desconocida. Por ejemplo, yo he entrevistado al embajador de Arabia, al embajador de México en Arabia, y él me decía, porque yo tenía la curiosidad, ¿no? De cuánto se veía México allá, cuánto se conocía de México allá, el español, por ejemplo, porque en otras partes del mundo el español es un idioma muy conocido y muy cotizado, y él me decía que no. Entonces, es mutuo el desconocimiento, ¿no? O sea, va en ambas direcciones. Ni nosotros tenemos tanto conocimiento sobre ellos, ni ellos sobre nosotros. Y creo que esto también explicaría algunos dichos y dimes y diretes de nuestro presidente, ¿no? Algunos muy desafortunados, ¿no? Eh, Tristemente. Y la otra cuestión que quiero comentar es que, pues pensando en la sociedad civil, yo siento que está más organizada en otros países en donde incluso en Estados Unidos, a pesar de que hay un lobby, o varios, más bien, varios lobbies judíos, y varios han protestado precisamente por la postura de Estados Unidos de proteger tanto a Israel en esta contienda. A diferencia de esa movilización que vemos de estas personas en Estados Unidos o en los países occidentales, que tienen claramente una mayor conexión histórica, cultural, política, geopolítica con Medio Oriente. No es el caso de México. Digo, sí hemos visto algunas protestas, hemos visto pronunciamientos de la sociedad civil, pero no en las dimensiones que me parece esperaríamos de un país que pugna por la solución pacífica de las controversias y que tiene una política exterior pacifista, ¿no? En este sentido, pues creo que falta mucha visibilización para la sociedad mexicana, mayor difusión, mayor conocimiento sobre esa parte del mundo y creo que en los estudios de relaciones internacionales, yo puedo hablar por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde trabajo en la UNAM, a pesar de que hay cursos y hay materias dedicadas al estudio del Medio Oriente, no son suficientes, ¿no? Y seguimos teniendo pocos especialistas. No sé cuál sea la situación en la Ibero, pero creo que es una situación común en la mayoría de las universidades. Requerimos mayor cantidad de especialistas y también que estos especialistas permeen en la opinión pública de la sociedad. Es decir, yo creo que estos diálogos que estamos teniendo, como el del día de hoy, son muy positivos porque permiten aclarar dudas y permiten explicar un poco más algo que es sumamente complejo. Ya lo decía el licenciado Sebastián, es extremadamente complejo y requiere obviamente la visión de especialistas que más allá de las noticias falsas y de toda esta lluvia de información a la que estamos expuestos cotidianamente, puedan en un momento dado
decir el ABC, ¿sí? O las bases de este conflicto son tales y se ha complejizado por esto y por esto. Y puede haber opiniones y demás, pero pues estamos a favor de una información verificada. Yo creo que hay que empezar por ahí y también por, digamos, visibilizar más a la región de Medio Oriente para los especialistas en relaciones internacionales, pero también para la sociedad mexicana. Muchas gracias, doctora María Cristina. La siguiente palabra la tiene el licenciado Erdemel. Gracias. Sin duda, yo creo que es el conflicto levanta más pasiones en el mundo, ¿no? Conflicto en el que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo sabe quién es el bueno y quién es el malo. Eh, para uno puede ser uno, para el otro puede ser el otro, pero todo el mundo lo tiene muy claro. Creo que esa es una complicación. Eh, no llegamos a la información con una idea preconcebida que no está en negociación, ¿no? No nos cabe por la cabeza que podamos decir que jamás es un grupo terrorista y que el gobierno de Netanyahu está cometiendo, al igual que jamás lo ha hecho, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Hay una incomprensión también de los conceptos, que creo que es profundamente complicada. O sea, no puede ser crítico fundamental con el gobierno de Netanyahu y no por eso ser antisionista, ¿no? Antisionista es ser el que se opone a la existencia de un Estado judío. Eh, Ser antisionista es ser antisemita en mi particular punto de vista, sí. O sea, creo que el judío o sea, sí, el pueblo judío merece un Estado, ¿no? Ahora, se puede hacer todo eso y se puede criticar y decir, Netanyahu debe ser procesado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, como también Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, y como el ayatollah Ali Khamenei, ¿no? Una cosa no elimina a la otra, ¿no? Pero creo que hay una incomprensión de conceptos que es complicadísima. Yo mi tesis de licenciatura fue justamente el análisis de medios de comunicación en México sobre este conflicto, ¿no? Y creo que también hay una parte ahí importante de cómo estamos contándonos la situación. Creo que hay una vinculación sentimental de los mexicanos con la causa palestina. Creo que tiene mucho que ver con la figura del opresor oprimido que también vivimos con Estados Unidos, ¿no? Hay paralelismos claros, el muro, ¿no? La pérdida de Texas, la Nakba, ¿no? O sea, hay muchos paralelismos que nos hacen vincularnos y también hay un elemento extra que creo que hay un antisemitismo en ciertos sectores de la población, ¿no? Y que se ha exponenciado a partir del 7 de octubre, ¿no? Lo que hemos visto en universidades en Estados Unidos, pero en la embajada de Israel en México ha sido vandalizada con la suástica. O sea, creer que la comunidad judía de México, de Estados Unidos, o que el israelí eh, promedio es responsable de las decisiones de Netanyahu, es como achacarle al mexicano pues las decisiones de Peña Nieto de López Obrador. O sea, no puede ser crítico con el gobierno de López Obrador sin ser anti-México o anti-mexicano, ¿no? Entonces creo que falta mucha comprensión y tratar de acercarse, aproximarse al conflicto con los oídos un poco más abiertos y con una mínima de que los dos pueblos están sufriendo y creo que ese sufrimiento pues es completamente válido y debería, creo yo, sobre todo si estamos en el estudio de las relaciones internacionales, significar cierta empatía, ¿no? Muchas gracias. Agradezco a ambos ponentes por sus respuestas. A partir de este momento vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas que nuestro público nos ha ido transmitiendo a través del chat. Bueno, la primera pregunta nos la hace Néstor Araujo y su pregunta es la siguiente. La voy a leer tal cual. Un segundo. Perdón, la pregunta es, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora María Cristina.
¿Podría profundizar desde una perspectiva geoeconómica de qué forma impacta la escalada del conflicto Palestina-Israel en 2023 al plan del corredor económico India, Oriente Medio, Europa, impulsado por los Estados Unidos? Doctora, tiene la palabra. Una pregunta, porque yo me voy a tener que retirar en breve. ¿Podríamos, no sé si se puede, es una propuesta, eh, recibir las preguntas y dar una respuesta, pero como me digan? ¿Se refiere al chat del grupo, de la transmisión? Quiero, sí, a todas las preguntas que haya, por ejemplo, para mí, para poderlas responder, Sí, porque estamos, creo que en el límite del tiempo, ¿sí? sí, Y yo, claro que sí. En realidad, esta es la única pregunta que no está escrita. La otra pregunta está aquí en el chat también. muy bien, ok. Entonces, una sobre el corredor económico y cómo afecta. Y acá está la del nacionalismo israelí. Bueno, si entiendo bien la pregunta que leyó Carlos Peláez, eh, evidentemente hay una gran afectación. Miren, la región de Medio Oriente, como estábamos explicando hace un ratito, ha visto el ascenso de algunos poderes y esto pues corre en paralelo con la presencia cada vez más disminuida de Estados Unidos. Pero obviamente este conflicto trastoca eh, la presencia de diversas potencias que han buscado posicionarse en la zona. Yo siento que sí, sí, sí hay una afectación y vamos a ver si al final cómo se negocian los procesos de paz y esto le va a permitir, por ejemplo, un mejor posicionamiento a China vis a vis Estados Unidos, o si Estados Unidos va a lograr prevalecer en la zona. Está el factor Rusia, está el factor India, es decir, hay varios actores y por supuesto no pierdan de vista, esto es muy importante, el conflicto entre Irán y Arabia, que ya explicaba muy bien el licenciado Sebastián, Arabia como líder del sunismo o representante del sunismo, no sé si alcanza a ser el líder, pero bueno, frente al chiismo de Irán. Recordar también que, bueno, Irán ha ido creciendo en influencia en la región, en parte por la destrucción de Irak, por las maniobras que ha hecho el propio Estados Unidos en la primera guerra del Golfo, en la guerra de 2003, cuando cae el régimen de Hussein y cuando Irak queda tan debilitado que obviamente genera un vacío de poder que rápidamente Irán ha buscado llenar. Bueno, no solo Irán, también Arabia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, esta pregunta de Javier Ordaz de los neonacionalismos israelíes, que si son resultado de la injerencia directa e indirecta de Estados Unidos, no solo en el Estado de Israel, sino de igual manera por su presencia en Eurasia. Yo explicaba hace un rato que, por ejemplo, el exacerbamiento de la crisis que vimos a partir del 7 de octubre sí tiene que ver o está muy relacionada con la visión de Trump y de su yerno respecto al orden de cosas que se buscaría establecer en la región, favoreciendo a Israel, buscando que normalice relaciones con los árabes. Acuérdense que Israel tiene como la tercera parte de su comercio con los árabes, entonces Israel también quiere normalizar las relaciones con los países de la zona, ¿no? Y por otro lado, dejar de lado la reivindicación del Estado palestino y todo esto. Sí, yo sí veo que hay una vinculación directa con Estados Unidos, pero también, ya se mencionó, el año pasado vimos el ascenso de un gobierno de derecha, posiblemente el más gobierno de derecha, el de más derecha en la historia de Israel, ¿sí? Por lo tanto, el más renuente en un momento dado a negociar. Y que hemos visto ha endurecido profundamente sus posturas. Entonces, lo que estamos observando es, por un lado, ese declive de Estados Unidos, por otro lado, el endurecimiento del gobierno israelí por esta fatiga que ha provocado toda esta tensión histórica con los palestinos. Hay una fatiga
y también una necesidad de ir normalizando las relaciones con los países vecinos, pero por otro lado está esta pugna también con Irán. Irán, cuyo programa nuclear pues ha visto muchos retrocesos, en parte gracias al involucramiento de Israel. ¿Se acuerdan de Stuxnet, ¿no? La primera ciberarma que crearon Estados Unidos e Israel para sabotear al programa nuclear iraní. Y como eso, también el asesinato de uno de los padres de la bomba atómica iraní y otras cosas por el estilo. Me acuerdo mucho cuando Obama era presidente y habló de hacer de Medio Oriente una zona libre de armas de destrucción en masa y trató de arreglar, generar un diálogo con Irán y esto le provocó un profundo enojo a Israel. Entonces, la gestión de Estados Unidos ha sido una gestión que complejiza la situación, porque como lo decíamos hace un rato, es parcial. Estados Unidos es bastante parcial, entonces tiende a favorecer a una de las partes y las otras partes dicen, bueno, y nosotros, o sea, que ganamos, ¿no? Y en el caso de los palestinos, en la última gran intervención de Estados Unidos para mediar en la región, se excluyó por completo el tema palestino, entonces creo que sí, creo que la respuesta a lo que plantea eh, compañero Ordaz es así. Muchísimas gracias, doctora. Sabemos que el tiempo, bueno, ya nos pasamos un poquito del límite. Queremos agradecerle mucho su participación. Ha sido un honor y un gran placer platicar con usted. Y bueno, si podemos seguirle en alguna red social, sabemos que tiene bastante actividad. Ha publicado un libro. Me parece que hace unos días estuvo en la Universidad de Anáhuac, si no me equivoco, en la presentación de su libro. Entonces, bueno, será un placer siempre seguirla sobre esto y sobre todo lo que publica sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Y gracias por las preguntas y gracias por la posibilidad de tener esta interlocución y también, por supuesto, gracias al licenciado Sebastián. Muchas gracias, doctora. Que tenga muy buena tarde. Le extendemos un agradecimiento y un abrazo. En lo referente a nuestra segunda pregunta, sobre lo que justamente el compañero Javier Ordaz pregunta, Sebastián, si gustas contestar nuestra pregunta, es sobre los neonacionalismos israelíes. Y pregunta directamente, ¿podría considerarse que los neonacionalismos israelíes son resultado de la injerencia directa o indirecta de Estados Unidos en el Estado de Israel? Y de igual manera, por su presencia en Eurasia. Tienes la palabra. Gracias. Sí, por nacionalismo nos estamos, neonacionalismos israelíes, nos estamos refiriendo a este corrimiento a la extrema derecha del gobierno israelí. Yo lo vería más bien en un hastío y en un hastío de la incapacidad del status quo, del conflicto, de resolverse, ¿no? En este constante enfrentamiento. También lo vería en una crisis de la democracia liberal que no solo vive Israel, que vive el mundo, ¿no? La falta de capacidad del centro político de ejercer cierta vinculación con el electorado y demostrarles que se pueden resolver cosas de la cotidianidad, ¿no? No desde los extremos, ¿no? Eh, creo que, creo que también es el reflejo de que la otredad, ¿no? En este sentido también se ha hecho al extremo, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar con Al-Fatah, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina, que hablar con Hamas, o que hablar con la yihad islámica, que todavía es un poco más extrema que Hamas, o que la guarida de León, que es el siguiente nivel, ¿no? Y es la siguiente milicia que se está creando, ¿no? Entonces, como del lado palestino tenemos un corrimiento a los extremos, pues también del lado israelí es una respuesta, es el huevo y la gallina, saber quién fue primero y quién se polarizó antes, pues es muy complicado, ¿no? Pero creo que ahí está también en parte, creo que también en parte hay un populismo que, que interpela a cierta ciudadanía, ¿no? Discursos fáciles para problemas complejos que dictan estos ministros del gobierno que yo decía. Pero también hay muchos nacionalismos dentro de Israel. Yo me topaba con un dato que me pareció bastante interesante del Israel Democracy Institute. Eh, Antes del 7 de octubre, el 48% de la población joven palestina israelí, ¿no? De los árabes israelíes, musulmanes que tienen ciudadanía israelí,
el 48% se sentía vinculado, tenía una vinculación nacional con el Estado de Israel. Después del 7 de octubre, este dato subió al 70%. O sea, también hay una complejidad en cuanto al nacionalismo, a la idea de pertenencia de una nación, que tampoco la estamos analizando del todo, ¿no? En esta tendencia que analizamos todo de negro y blanco, pues hay ciertos palestinos, eh, árabes, israelíes, críticos con el gobierno de Israel, pero vinculados y sionistas, ¿no? Que buscan la supervivencia del Estado de Israel, ¿no? Eh, creo que el tema de los nacionalismos y los neonacionalismos ahora es un tema que pues no se limitará obviamente no se limita a este conflicto, y me cuesta realmente ver esta vinculación con el o sea, con la influencia de Estados Unidos. Sin duda, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos que mayores adeptos tiene o ha tenido en Israel, no. Veníamos de un Barack Obama que para ojos israelíes era visto como muy anti-Israel. Pues Donald Trump fue esta persona clave para mover la embajada a Jerusalén, para alimentar muchos de los nacionalismos que también alimentó en su propio país. Pues creo que también pudo haber alimentado algunos, pero lo veo más en un sentido de este hastío al status quo y de la incapacidad del centro político israelí, ¿no? Del Partido Laborista y de Cajol Labán y de todos estos partidos mucho más cercanos a lo que en algún momento propugnó Shimon Peres y buscaron figuras históricas israelíes. O sea, la incapacidad de esas nuevas generaciones políticas de explicar que en el centro y que no en los extremos es donde más fácil podríamos encontrar una solución. Muchas gracias. En este momento le cedo la palabra al licenciado Valentín para que él continúe con nuestras preguntas. Gracias. Bueno, en realidad nos llegó una, una última pregunta y yo creo que ya con esta concluimos. Te agradecemos mucho tu tiempo también. No sé si ya te tienes que ir o si todavía Ya, tienes... pues, no, démosle una más. Con todo gusto. Perfecto. No, gracias. Pues nos llegó otra pregunta. Le voy a dar lectura. Dice, en el mundo hay personas judías que asumen una postura antisionista. Incluso hay judíos ortodoxos que protestaron contra la ocupación israelí en Palestina y han sido detenidos. En efecto, hay una confusión en los términos. Abre pregunta, ¿cómo las narrativas contra los terroristas, y pone entre paréntesis recalco las comillas, cómo las narrativas contra los terroristas palestinos han sido instrumentalizadas por parte de algunas figuras políticas de la extrema derecha en el mundo? Es la pregunta, y abajo pone un ejemplo. Le Pen y Zemmour en Francia participaron en una marcha contra el antisemitismo, pero en esa manifestación en realidad había grupos abiertamente sionistas a favor de la invasión y ocupación a Palestina. Y lo pone grupos de extrema derecha, recalco. Entonces, te repito la pregunta, ¿cómo las narrativas contra los terroristas palestinos han sido instrumentalizadas por parte de algunas figuras políticas de la extrema derecha en el mundo? Sí, a ver, sin duda, y creo que es parte y pone el ejemplo de Marine Le Pen, y esta semana tenemos el ejemplo de Geert Wilders, ¿no? En Países Bajos, de poner al otro, y sobre todo, o sea, si hay un antisemitismo, también hay una islamofobia, ¿no? De poner al otro musulmán equals terrorista. Y no, por supuesto que no, por supuesto que es una fórmula que vende fácil en cierto electorado europeo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es la incapacidad del análisis fino, ¿no? De los conceptos. Por supuesto que no cualquier palestino es terrorista, y yo no considero eh, que, que el ciudadano palestino, que después de muchos años de vivir en condiciones francamente complejas, eh, y tira una piedra, ¿eso es terrorismo? No lo sé, no creo, yo digo que no.
puede ser otra cosa, pero no es un terrorista. También jamás ha cometido actos terroristas, y eso hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? Son cosas que no van o que no se excluyen. Sin duda, muchos políticos de extrema derecha, no solo en Europa, ¿no? Todo el mundo han instrumentalizado la idea de que la causa palestina es una causa terrorista per se. Pues no, ni la causa de muchos, no, o sea, ni la población árabe, ¿no? Ni la población musulmana, una población terrorista, como tampoco podríamos institucionalizar la otra visión, ¿no? De que el judío es colonialista per se, o que el judío es, no sé, todos los elementos que no quiero repetir. En el preámbulo de la pregunta había un tema bien interesante, que es judíos ortodoxos o ultraortodoxos antisionistas. Y ahí me parece que hay un tema interesante, porque en la rama más hasídica, ¿no? En el judío ultraortodoxo, que es el que en una tercera parte es el que compone los asentamientos ilegales en Cisjordania, eh, para muchos judíos ultraortodoxos, Israel como Estado no puede existir hasta que no llegue el Mesías, ¿no? Entonces hay esta visión antisionista en mucha concepción ultraortodoxa del judaísmo, porque no ha llegado el Mesías, ¿no? Eh, entonces también ese es un elemento ahí extra sobre el análisis. Y claro que hay muchos judíos, eh, yo diría la mayoría, y lo vimos antes del 7 de octubre, que no están para nada de acuerdo con las acciones del gobierno de Netanyahu, ni con la ampliación de asentamientos en la zona C de Cisjordania, ni con el bloqueo que se hizo a Gaza. O sea, no es un tema de monolítico, ¿no? Que creo que eso es lo más importante a tener en cuenta cuando hacemos como un análisis del conflicto, de este y otros. Gracias. Gracias por tu respuesta y por mantenerte tan informado sobre el tema para poder traer luz a las audiencias, porque al final, como mencionaban hace rato, uno de los mayores problemas es que es tanta información que hay un punto donde ya ni siquiera quieres informarte más. No hay un momento donde dices, ya esto, o sea, ¿anti qué? ¿No? O sea, yo ya no quiero saber nada de De esto. acuerdo. Y además es tanta información y es tantas imágenes de violencia y tantas noticias de tantos bebés asesinados que hay un momento donde incluso hasta anímicamente dices, ya, no, ya no quiero saber, ya no me quiero informar. Entonces, bueno, te agradecemos mucho que estés, que puedas traducir esta información a palabra, a oídos que no especializados en el tema. Y, y pues bueno, al final el propósito de este diálogo, que esperamos en el futuro hacer más usando herramientas como los spaces en Twitter, las transmisiones en vivo en Facebook, los lives en Instagram. Y además, como al inicio te agradecía, Lau, de eres un gran investigador y además eres joven. Y eso, pues al final también es muy admirable, ¿no? Y que también nos da la facilidad de explorar todas estas herramientas para que podamos compartir. Que hace rato un colega decía, el conocimiento el conocimiento no se aprende, se construye a través de las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, el conocimiento te llega verdaderamente a través de los diálogos, a través de compartir. Hay una Sin frase de duda. David Hume que dice, la verdad surge a través de un diálogo entre amigos. Entonces, gracias. Gracias al público que está presente, gracias al público que nos va a escuchar posteriormente. Sebastián, quieres compartir algo, tus redes, quieres una invitación a tu programa? No, pues primero agradecerles, la verdad es que se valora mucho que haya estos espacios como para tratar de que podamos ir desarmando entre todos un conflicto tan complejo, ¿no? Y de que podamos tratarlo de entender. Yo les agradezco que me hayan dicho experto en el tema. No soy un experto en el tema, hay académicos expertos en la materia. Yo he dedicado los últimos años
a leerle y a investigarle y demás, pero por honestidad intelectual debo decir que no soy un experto en la materia y les agradezco mucho la invitación de todas maneras. Espero que haya quedado claros algunos puntos que traté de exponer. Y nada, pues ya saben, aquí voy a sacar mi lado influencer. Síganos en Te Lo Cuento, Te Lo KW Ento, ahí andamos en todas las plataformas y demás. Un poco con tratando de evitar la saturación, pero tratando de contar lo que pasa día a día en el conflicto. Sin duda es un tema pues, fundamental y que puede tener repercusiones globales en un futuro. Y nada más tratar de pensar que una paz es posible. Yo cada vez soy más pesimista, pero creo que es bueno poner sobre la mesa algunas posibilidades de paz, no la palomita, paz en serio y sentarse a negociar una salida, porque hay dos pueblos que han sufrido por 75 años y que esto solo es el resultado de que todos como humanidad hemos decidido patear el asunto y no resolverlo de una buena vez. Gracias a la REGAP. Muchas gracias. Gracias. Nada más como información última que yo poseo, que la audiencia no, yo leí la tesina de Sebastián de titulación y a la pregunta de Javier Ordaz que estaba interesado en el soft power, si sigues por aquí o si eventualmente lees esto, te invitaría a que sigas a Ermenger MX, que es Sebastián, para que compartas con él. Su tesina justamente fue relacionada con soft power y los medios de comunicación en México respecto al conflicto Israel-Palestina. Entonces, creo que, digo, no sé si ando contando esto, ¿no? Pero No, gracias por la publicidad, por el anuncio. Sí, 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 seguro, seguro. Si la quieren, con mucho gusto se las comparto. Ahí está interesante lo que salieron, datos. gracias. Pues bueno, pues ya para cerrar, le cedo la palabra a la presidenta de la REGAP, Laura Acacio, la licenciada Laura Acacio, para que despida este evento. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Sebastián. De verdad que me siento más que brillante y pues lo que veo también es un honor y un placer haberlos tenido tanto a ti como a la doctora María Cristina. Por cuestiones de tiempo ya se tuvo que retirar. Sin embargo, pues les agradecemos por el espacio, por la gran oportunidad de colaborar con ustedes. Hace falta más pensadores como ustedes, que habían leído la un gran desconocimiento por parte de entonces esperamos que haya muchísimos más eventos académicos donde podamos seguir debatiendo, dialogando, platicando estos temas que son sumamente importantes, no solamente para la región, sino para el mundo. Muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron a través de Facebook, de redes sociales. Y pues bueno, ahí sigan compartiendo y siguiendo el trabajo que estamos sacando constantemente en la región. Tocamos muchísimos temas de importancia geopolítica y pues bueno, hay varias sorpresas para el próximo año. Que tengan muy buena tarde a todos y muchísimas gracias. Traías unos problemillas de audio ahí, Lau, pero pues escuchamos entre partes. Nos suscribimos al agradecimiento a los ponentes, a los asistentes, a futuros escuchas y también los invitamos, agradecemos a la Fundación EVAC y, y los invitamos a que compartan también y se unan a las redes de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, que queremos explorar justo esta posibilidad de compartir más información, de encontrar diálogos, de hablar de las cosas que ya nos tienen hartos, pero hablarlas de una manera en la que podemos entenderlas y podamos refinar estos conceptos, como bien decían ahorita la doctora y Sebastián, para que pues nuestro rol como sociedad civil informada, pues podamos organizarnos para hacer más cosas
y que las crisis humanitarias que estamos viviendo hoy en día, pues no nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? A veces no podemos hacer tantas cosas como nos gustaría, pero incluso lo de esta chica de TikTok que hizo un filtro y que con eso está recaudando fondos para ayuda humanitaria, pues poco a poco, ¿no? Y estoy seguro que si esta chica se uniera a estos diálogos en colaboración con la academia, como lo queremos hacer, pues también podría orientar sus esfuerzos hacia un impacto más significativo. Entonces, cada quien desde su trinchera está buscando cómo no quedarse de brazos cruzados y el primer paso es, pues, entender bien el problema y acercarse a estas soluciones. Entonces, agradecemos el tiempo, Laura, Sebastián, Carlos, a la doctora María Cristina, que se tuvo que salir, y a los escuchas. Y bueno, pues ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, bonita noche. Muchas Bonita noche. gracias. Muy bonita noche. Gracias, hasta luego.